Hace poco pudimos presenciar cómo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, nuevamente se refirió a la transexualidad, reafirmando su postura de que para él solo hay dos géneros, hombres y mujeres. Los libertarios también se han referido en varias ocasiones a este asunto. Los libertarios conservadores como Agustín Laje, Ben Shapiro y Nicolás Márquez han expresado muchas veces la idea de que una mujer trans biológicamente es hombre y viceversa. Podríamos coincidir con esta idea, puesto que a prima facie es un hecho que las mujeres trans continúan poseyendo una biología masculina. Pero ¿quién determinó que esa biología es lo que actualmente consideramos como la biología perteneciente al género masculino? ¿Y por qué el hecho de ser mujer o no serlo debería basarse únicamente en características biológicas en lugar de basarse en características psicológicas o propias de la personalidad? Para responder esta serie de interrogantes deberíamos hacer una diferenciación entre dos categorías bien definidas, sexo y género. Podríamos decir que el sexo sería el hecho de ser o no ser biológicamente un hombre o una mujer. Esto implicaría tener un cromosoma XX o un cromosoma XY, mientras que el género estaría conformado por todas aquellas características que exceden a este hecho, como por ejemplo, la personalidad, entre comillas, masculina o femenina, los gustos musicales, la manera de vestir, la forma de hablar, los gestos físicos, la manera de seducir, las preferencias sexuales, etc. El género a todas luces constituye una invención cultural, o dicho en otras palabras, aquellos que deciden si un determinado gusto musical, un color o una determinada vestimenta será considerada como femenina o masculina, es decir, para hombres o para mujeres, es una consecuencia de una decisión arbitraria e infundada que ha tomado la mayoría de las personas que habitan en un país determinado. Esta invención cultural subyace en diversas teorías sobre lo que debería ser considerado como femenino o masculino, y que se les ha ido inculcando a las personas durante su infancia, por aquellas personas justamente que forman parte del entorno social en el cual estas personas han sido criadas. Lo que es incuestionable es que estas determinadas preferencias o modos de comportarse pueden encontrarse tanto en personas de sexo masculino como así también en personas de sexo femenino. Hay algunos conservadores, sobre todo los conservadores de antaño, que sostenían la idea de que sentir una atracción sexual hacia los hombres constituía una característica propia del sexo femenino. Pero lo cierto es que esto es completamente falso, ya que de ser así, entonces no deberían existir los homosexuales de sexo masculino. En consecuencia, los conservadores vetustos sostenían la idea de que la homosexualidad era antinatural y por lo tanto negativa, lo cual sería incurrir en una falacia naturalista, porque el hecho de que algo sea antinatural no significa que sea dañino o negativo. De hecho, existen muchas catástrofes, como los terremotos y los tsunamis, a las cuales nadie podría tildar en su sano juicio como positivas o beneficiosas, a pesar de que éstas sean naturales. Existen características naturales que son negativas. Lo natural no es igual a bueno, además de que decir esto sería incurrir en una falacia naturalista. Y para poner un ejemplo podría señalarse que, pese a que la tecnología ha sido empleada de mala manera por los hombres en muchas ocasiones, en tiempos antiguos vivíamos mucho peor que ahora, a pesar de que estos tiempos antiguos eran más naturales, por así decirlo. A mí lo que me gusta hacer es abrazarme a un árbol. Debido a que los artefactos artificiales no abundaban tanto, ya que la tecnología no se encontraba tan desarrollada como lo está ahora. En tiempos antiguos la esperanza de vida era mucho menor a la actual. Entonces, aunque someter a las mujeres sea una animalada, porque proviene de tiempos remotos y por lo tanto podría ser considerado como algo natural, esto no significa que la involución sea algo positivo tan solo porque sea natural. En segundo lugar, la homosexualidad sí es algo natural, porque los homosexuales no decidieron ser homosexuales, sino que la naturaleza determinó que posean aquellas inclinaciones sexuales que los homofóbicos tanto repudian, debido a que ellos no han escogido ser homosexuales, pues nadie puede elegir sus inclinaciones sexuales, porque estas son involuntarias e instintivas, y todo instinto proviene de la naturaleza. Por lo tanto, los instintos homosexuales no son tan naturales como los instintos heterosexuales. Además, plantear que la homosexualidad es antinatural porque los homosexuales no pueden tener hijos equivale a aseverar que únicamente tener sexo con el objetivo de tener hijos es natural, mientras que tener sexo para sentir placer es antinatural. Por lo que si se aceptase este argumento, se tendría que aceptar que los heterosexuales que tienen sexo por placer son anormales, al igual que los homosexuales. Pero no nos enfoquemos en estos argumentos tan obsoletos.
Dijimos que el género no es natural, es decir, que el género no depende del sexo biológico de una persona. Esto queda aún más demostrado si repasamos cuál fue la historia de los zapatos de tacón. Veámoslo. Los zapatos de tacón fueron usados por siglos en el Medio Oriente como el calzado para los jinetes, ya que una buena equitación era esencial en los estilos de combate en Persia, el nombre histórico de Irán. Cuando los soldados se aferraban a sus estribos, el tacón ayudaba a sujetarse al caballo y así poder disparar sus flechas con más precisión. Al final del siglo XVI, el Shah Abbas tenía la caballería más grande del mundo. El monarca deseaba establecer lazos con gobernantes en Europa occidental con el fin de tener aliados a la hora de enfrentar a su mayor enemigo, el Imperio Otomano. De esta manera, en 1599, Abbas envió su primera misión diplomática a Europa, específicamente a las cortes de Rusia, Noruega, Alemania y España. Una ola de interés en todo lo que tenía que ver con Persia inundó entonces a la Europa occidental. Los zapatos al estilo persa fueron adoptados con mucho entusiasmo por aristócratas que buscaron tener una apariencia viril, una masculinidad que de repente solo podía alcanzarse calzando zapatos de tacón. Cuando los zapatos de tacón llegaron a las clases más bajas, la aristocracia respondió aumentando dramáticamente la altura de sus zapatos, con lo que nació entonces el zapato de tacón alto. En las calles empedradas y llenas de barro de Europa del siglo XVII, estos nuevos zapatos no tenían ningún valor, pero ese era justamente el punto. Una de las mejores maneras de tener estatus social era a través de costumbres imprácticas. La clase alta siempre usó ropa poco práctica, incómoda y lujosa para anunciar su estatus de privilegiados. No era la clase trabajadora y no tenían que caminar muy lejos. Cuando hablamos de los más notables coleccionistas de zapatos de la historia, la Imelda Marcos de esos días era indiscutiblemente Luis XIV de Francia. Para ser un gran rey era muy bajo. Medía 1,63 metros de altura. Mejoraba su altura agregando 10 centímetros con sus zapatos de tacones. La moda rápidamente pasó a la Gran Bretaña y al rey Carlos II de Inglaterra, en su coronación en 1661, se le representaba calzando un enorme par rojo, con tacones estilo francés, pese a que él medía 1,85 metros sin ellos. En la década de 1670, Luis XIV firmó un edicto donde solo los miembros de su corte podían calzar zapatos con tacones rojos. Pero en la práctica la alta sociedad calzaba zapatos de tacones no autorizados e imitaciones. Pese a que los hombres europeos fueron los primeros que sintieron atracción por los tacones, debido a su conexión con Persia y a la masculinidad que eso generaba, la manía de las mujeres por adoptar elementos del vestuario de los hombres hizo que rápidamente se extendiera a ellas y a los niños. De esta manera, la moda llega a las mujeres. En la década de 1630 había mujeres con pelo corto y charrateras. Fumaban pipa y llevaban sombreros que tenían diseños muy masculinos. Es por esa razón que adoptaron los zapatos de tacón en un esfuerzo por masculinizar su vestuario. Desde ese momento la clase europea adoptó una moda de zapatos unisex hasta el final del siglo XVII, cuando las cosas comenzaron a cambiar otra vez. En ese momento se comienza a ver un cambio en los tacones. Los hombres comenzaron a usar tacones más cuadrados, robustos y bajos, mientras que los de las mujeres eran más esbeltos y curvos. La zona de los dedos en los zapatos de las mujeres estaba cubierta en la mayoría de los casos, por lo que cuando aparecían debajo de la falda, los pies lucían pequeños y delicados. Años después, cuando explotó el movimiento intelectual de la Ilustración, llegó un nuevo respeto por lo racional y lo utilitario, y un énfasis más importante en la educación que en los privilegios. La moda masculina giró hacia una ropa más práctica. En Inglaterra, la aristocracia comenzó a vestir ropa sencilla vinculada al trabajo. Fue el inicio de lo que ha sido denominado como la renuncia del gran macho, lo que se tradujo en el abandono del uso de joyas, colores brillantes y telas ostentosas. Ahora llegaba una moda de colores oscuros, sombríos y homogéneos. La ropa de los hombres no funcionaba ya para definir una clase social, y cuando estas fronteras entre las clases comenzaron a ser más tenues en lo que respecta a la moda, las diferencias entre los sexos comenzaron a ser más pronunciadas. Comenzó la discusión sobre cómo los hombres, independientemente de su clase, podían convertirse en ciudadanos a través de la educación. Las mujeres, en contraste, eran vistas más emocionales, sentimentales y poco educadas.
El deseo femenino comenzó a constituirse en términos de moda irracional y los tacones altos, una vez separados de su función en la equitación, se convirtieron en un ejemplo típico de la moda poco práctica. Los tacones altos eran vistos como tontos y afeminados. Para 1740 los hombres ya habían dejado de usarlos. Pero a pesar de todo lo que he explicado antes, se suele sostener la idea de que los hombres y las mujeres presentan una personalidad determinada que es inherente a su sexo biológico. Por ejemplo, se sostiene que la mujer tiende a ser más emocional y que el hombre tiende a ser más racional que la mujer, como así también menos empático. Efectivamente, existe la creencia presuntamente científica de que las mujeres controlan más el hemisferio derecho del cerebro, el cual se encarga de generar las emociones, mientras que el hombre controla más el hemisferio izquierdo, el cual se encarga de la producción del lenguaje y de la actividad racional. Esta creencia ya ha sido refutada, pues una investigación llevada a cabo por la Universidad de Utah y publicada en PLOS ONE afirma que en los escáneres cerebrales de diferentes individuos no existe evidencia alguna de que uno de sus hemisferios cerebrales domine más que el otro. Estos científicos han identificado algunas redes neuronales específicas de lateralización en cada hemisferio cerebral que desmienten esta creencia. Con lateralización me refiero a aquellos procesos mentales que se realizan principalmente y de forma especializada en un hemisferio cerebral determinado. Para ello, los neurocientíficos estudiaron y analizaron los escáneres cerebrales en reposo de hasta 1011 personas de entre 7 y 29 años. En todas ellas estudiaron la lateralización funcional del cerebro medida mediante miles de regiones cerebrales, sin llegar a encontrar una relación en el uso preferente de un hemisferio cerebral u otro. Muchos misóginos se amparan en la teoría de los hemisferios cerebrales para descalificar a la mujer, alegando que, dado que, en definitiva, el cerebro de la mujer, el hemisferio derecho es más predominante que el izquierdo, las féminas serían peores en matemáticas y en lógica que los hombres. También es cierto que muchos de estos experimentos a través de los cuales supuestamente se ha demostrado que los cerebros tienen género han sido desacreditados por otros neurocientíficos. Por ejemplo, la neurocientífica Cordelia Fine ha escrito un libro denominado como Cuestión de Sexos, en el cual se dedica a refutar las conclusiones de estos estudios al acusar a los autores de haber incurrido en métodos erróneos y acientíficos. Además de que el respetado neurofisiólogo Nikos Logertis, del Instituto Max Planck alemán de Biología Cibernética, ha revelado en una entrevista concedida a Bergano en agosto de 2010 que gran parte de los argumentos usados son una locura. Según este autor, hay una disparidad fundamental entre lo que esas imágenes muestran y lo que los científicos cognitivos argumentan para sus estudios. Logertis opina que detrás de muchos de esos estudios que afirman haber encontrado la zona del cerebro responsable de alguna actividad, como el mentir o el sentir empatía, se esconden argumentos de escasa solidez. Según su criterio, el que algunas regiones cerebrales muestran un elevado flujo sanguíneo no es suficiente para afirmar que corresponden al lugar donde se genera una actividad concreta. No podemos saberlo, continúa este experto, debido principalmente a que el cerebro está enlazado por millones de nervios interconectados. Estamos viendo algo que podría tener al menos otras 10 explicaciones. En una entrevista, la neurocientífica explicó lo siguiente. En primer lugar, a menudo los estudios se hacen con una muestra muy pequeña, y cuando se intenta reproducir surgen problemas. Por otra parte, no hemos avanzado lo suficiente en neurociencia para saber lo que psicológicamente significa tener una estructura del cerebro diferente o un patrón de actividad cerebral diferente en hombres y mujeres. Se hacen especulaciones al respecto, a menudo fundamentadas en estereotipos de género. Y por último, solo porque se observe algo en el cerebro no quiere decir que ese algo sea innato o programado, porque nuestro cerebro se desarrolla a través de una interacción constante con el entorno. Si piensas en cómo el género como fenómeno social influye en tu vida, tus aflicciones, la elección de tu trabajo o de tus estudios, sería increíble que nuestros cerebros fuesen idénticos. Así pues, ante estos estudios nos deberíamos preguntar, ¿es el resultado fiable? ¿Qué significa en términos psicológicos? ¿Y de dónde proviene esta diferencia? Cordelia Fine explica en este libro que existen varios experimentos que demostraron que las personas fluctuamos nuestra personalidad en función del autoconcepto que tengamos sobre nosotros mismos, el cual dependerá de la influencia social que hayamos recibido por parte de nuestro entorno y del contexto social en el cual estemos situados. Por ejemplo, en una serie reciente de experimentos,
Adam Galinsky, de la Universidad de Northwestern, y sus colegas mostraron a los participantes una fotografía de alguien, una animadora, un profesor, un anciano hombre o un hombre afroamericano. En cada caso se pidió a alguno de los voluntarios que fingieran ser la persona de la fotografía y que escriban sobre un día típico como esa persona. A los participantes se les dijo que escribieran sobre un día típico de la vida de esa persona desde una perspectiva más desapasionada, desde un punto de vista en tercera persona. Los investigadores descubrieron que esa toma de perspectiva dio lugar a la fusión de uno mismo con el otro. Se les pidió que calificaran sus propios rasgos después del ejercicio y aquellos que se habían imaginado a sí mismos como una animadora se calificaron a sí mismos como más atractivos, hermosos y sexys en comparación con los controles. Aquellos que se imaginaban a sí mismos como profesores se sentían más inteligentes. Aquellos que caminaban en la piel de los ancianos se sentían más débiles y más dependientes. Y aquellos que habían vivido temporalmente la vida como un hombre afroamericano se calificaron a sí mismos como más agresivos y atléticos. La autopercepción absorbió las cualidades estereotipadas de cada grupo social. Luego los investigadores demostraron que estos cambios en el autoconcepto tuvieron un efecto en la conducta. Galinsky y sus colegas descubrieron que fingir ser profesor mejoraba la analítica en comparación con los demás, mientras que la autofusión con los rasgos de una animadora terminó perjudicando a los participantes. Aquellos que se habían imaginado a sí mismos como un hombre afroamericano se comportaron de manera más competitiva en un juego que aquellos que se habían imaginado brevemente a sí mismos como ancianos. La simple y breve experiencia de imaginarse a sí mismo como otro transformó tanto la autopercepción y, a través de esa transformación, la conducta. La máxima "finge hasta que lo logres" ganaba apoyo empírico, por lo que no sabemos hasta qué punto estas diferencias estructurales en el cerebro de los hombres y las mujeres realmente influirían en su personalidad, ya que es probable que en muchos casos estas diferencias respecto de la personalidad se basen más bien en el autoconcepto que tenga esta persona sobre sí misma que en características biológicas inherentes a esta persona. Esto sucedió, por ejemplo, con la presuposición de que las mujeres son más proclives a ser más empáticas que los hombres. Se decía que esto se debía a que las mujeres eran más empáticas por naturaleza, ya que fueron concebidas para ocupar un rol maternal. Pero lo cierto es que esta idea incuestionablemente prejuiciosa ya ha sido refutada. Al final se demostró que los hombres solían cometer menos actos ligados a la empatía en comparación a las mujeres, pero que este hecho se debía a que el hombre tiende a inhibir sus sentimientos de empatía hacia otras personas, quizás para no ser encasillados como personas sensibles, lo cual se contradecía con el mandato cultural de que un hombre debe ser frío, racional y competitivo. Los análisis muestran que la estructura de los factores psicológicos que componen la empatía resulta idéntica en ambos géneros, es decir, hombres y mujeres entienden la empatía de manera semejante, explica Begoña Delgado, investigadora de psicología evolutiva y de la educación de la UNED, y una de las autoras del trabajo. Además, tal y como ha explicado Cordelia Fine en su libro, la mayoría de los estudios que demostrarían que los hombres nacen con una menor capacidad para sentir empatía con respecto a las mujeres son bastante dudosos. Tal y como menciona Fine, en una serie de artículos, Simone Baron Cohen y sus colegas han descrito a un grupo de niños a cuyas madres se les practicó una amniocentesis durante el segundo trimestre del embarazo. De acuerdo con su hipótesis, un mayor nivel de testosterona amniótica produce un deterioro de las destrezas empáticas. Sin embargo, se han realizado diversos estudios que demostraron que esto no es así. La neurocientífica también se refirió a los estudios que supuestamente probarían que los niños nacen con un cerebro más propenso a sistematizar, es decir, un cerebro más tendiente a enfocarse en el funcionamiento de las máquinas y de las cosas, que las niñas, las cuales tendrían un cerebro más propenso a enfocarse en las relaciones interpersonales y en los gestos faciales. A este respecto, la neurocientífica expresa la siguiente opinión. Algo que se está investigando un poco más es el estudio de elección de juguetes a los 13 meses de edad. Los niños pasaron más tiempo que las chicas jugando con juguetes masculinos, un remolque con 4 coches, un camión de basura y algo que se describió sin mucho éxito como una serie de 3 piezas de repuesto de plástico. ¿Pero esos juguetes son sistematizadores?
Lo cierto es que obviamente que esos juguetes son mejores candidatos que el juego de té, las muñecas, el biberón y la cuna, con la que las chicas pasaron más tiempo que los chicos. Sin embargo, una vez más, los tres juguetes de género neutro, como por ejemplo un perro de plástico, un rompecabezas de madera y un juego de anillos apilables, con los que los niños y las niñas pasaron la misma cantidad de tiempo, parecen ser tan sistematizadores como los juguetes masculinos o incluso más. Y lo cierto es que los estudios sobre las correlaciones entre la testosterona amniótica y el rendimiento cognitivo tampoco respaldan la idea de que un nivel elevado de testosterona esté relacionado con una mayor destreza para las tareas espaciales, las tareas matemáticas y otras destrezas vagamente parecidas a las científicas. ¿Está relacionado el test de rotación mental a la edad de 7 años con la testosterona amniótica? No. ¿Realmente un mayor nivel de testosterona amniótica incrementa las destrezas de un niño de 4 años para copiar la estructura de un edificio, comprender hechos numéricos y conceptos, contar y clasificar? No. Se ha observado que disminuye en las chicas y que no tiene ninguna relación en los niños. ¿Se ha comprobado que un mayor nivel de testosterona amniótica incrementa las habilidades matemáticas y racionales de la persona? No. También se ha comprobado que un mayor nivel de testosterona tampoco incrementa las destrezas de clasificación, como por ejemplo encontrar todas las piezas más pequeñas. Tampoco los niños que tenían una mayor testosterona respondieron mejor al test de capacidad espacial. Otro estudio que se menciona en el momento de argumentar que el cerebro de las mujeres es más empático por naturaleza mientras que el del hombre es más racional es el estudio conocido como el estudio de Coneyan. En este experimento aparentemente se constató que los bebés femeninos le prestaban más atención a los rostros humanos que los bebés masculinos, mientras que los bebés masculinos le prestaban más atención a los objetos y a los juguetes que los bebés femeninos. Simone Baron Cohen, junto con su estudiante universitaria Jennifer Coneyan y otros colegas, buscaron las diferencias de género en recién nacidos con una edad media de un día o un día y medio. La lógica era muy sencilla: cualquier diferencia de género a esa edad tan tierna no se puede achacar a la socialización. Entonces a 102 chicos, uno por uno, se les mostró el rostro de Coneyan y otro móvil para que los mirasen. El propósito era medir el interés de los bebés por el rostro en contraposición con el móvil, empatía versus sistematización. Se grabó la mirada del niño y luego se utilizó para medir el tiempo que cada niño pasaba mirando el rostro y el móvil. Los niños y las niñas estuvieron el mismo tiempo observando el rostro. Ambos sexos pasaron algo menos del tiempo total, aproximadamente 1 minuto, mirando el rostro de Coneyan. Sin embargo, los niños miraron más tiempo el móvil que las niñas, y las chicas, como grupo, miraron más tiempo el rostro que al móvil. Empero, este estudio volvió a realizarse posteriormente, pero en esa ocasión los investigadores trataron de ser lo más objetivos e imparciales posibles, y para ello tomaron las siguientes precauciones. Los niños debían estar vestidos con un traje neutro en lo referente al género, y las personas que interactuaban en la sala de estudio no debían conocer el sexo de los bebés durante la interacción hasta que no se hubiese completado. Puesto que los padres solían ponerles trajes de color rosa o azul a sus bebés, muchos optaron por vestirlos con unos trajes blancos proporcionados por el hospital. Por último lugar, se decidió que el estudio debía realizarse en una habitación que no fuese la de la madre, con el fin de reducir la probabilidad de que algún objeto proporcionase alguna pista a los investigadores acerca del sexo del bebé. Para que los investigadores desconociesen en todo momento el sexo del bebé, toda la información relativa a su identificación se tapó o se quitó cuando entraron a la sala de estudio. ¿Y cuáles fueron los resultados de este estudio? En ese estudio diseñado tan cuidadosamente no se encontró ninguna diferencia de género en la mirada de los recién nacidos. Es decir, los bebés masculinos se la pasaban mirando el teléfono móvil con la misma intensidad que los bebés femeninos. Y también se comprobó que los bebés femeninos miraban al rostro de la científica con la misma magnitud que los bebés masculinos. Esto prueba que los científicos que realizaron el estudio Coneyan no analizaron las acciones de los bebés con la objetividad requerida para el caso, y que por lo tanto llegaron a esas conclusiones debido a que incurrieron en sesgos de género. El estudio no había sido diseñado correctamente. Por lo tanto, se demostró que no existe ninguna evidencia de que las mujeres o los hombres se interesen más por los sistemas o por las personas de forma innata, y que esto se encuentra intrínsecamente relacionado con su sexo biológico.
Tal y como enuncia Cordelia Fine, es muy difícil, al menos eso creo, sostener un objeto móvil o mirar a un recién nacido de la misma forma durante 102 veces. ¿Qué pasaría si Conejan, sin darse cuenta, movió más el móvil cuando se lo enseñó a los niños, o miró más directamente o con los ojos más abiertos a las niñas? Además de que incluso suponiendo que existen influencias biológicas, lo cierto es que la práctica demuestra que existen hombres con personalidades más femeninas y mujeres con personalidades más masculinas, suponiendo que existe una personalidad femenina u otra masculina, lo cual ya contradice esta afirmación de que la personalidad femenina y la masculina es inmanente a nuestro sexo biológico. Empero ya nos estamos desviando demasiado del punto central de este video. En otro video estaré hablando sobre las supuestas diferencias entre los hombres y las mujeres para las habilidades matemáticas, las cuales en realidad no existen. Pero, ¿en qué afecta todo esto a las personas trans? Bueno, en primer lugar, los conservadores que sostienen que el género está determinado por el sexo biológico aseveran que esto significa que las personas trans deberían ser tratadas como el sexo con el cual se sienten más identificados, ya que biológicamente no son hombres. Y dado que el género se encuentra basado en el sexo biológico, entonces tampoco deberían ser etiquetados como mujeres en el caso de que se sientan identificados con mujeres y viceversa. El problema de esta idea es que es ilógica. En primer lugar, porque los hechos demuestran que el género no siempre es un resultado del sexo biológico, ya que con ese criterio las personas transexuales no deberían existir. Efectivamente, si el sexo biológico femenino generaría que una persona posea características propias del género femenino y que también se autoperciba como una mujer, entonces los hombres transexuales no deberían existir. Por otro lado, ¿por qué el hecho de ser hombre o mujer debería basarse en la biología, es decir, en el sexo, en lugar de basarse en características propias del género? Porque después de todo debemos reconocer que los calificativos hombre y mujer pertenecen al plano ideal, ya que estos son meros conceptos creados por la imaginación y solamente existen en nuestra mente. Me refiero a que en definitiva, independientemente de los hechos biológicos, las etiquetas femenino y masculino, como así también la forma de referirse a las mujeres y a los hombres a través del lenguaje, fueron concebidas por los seres humanos, ya que nosotros hemos creado al idioma mediante el cual nos comunicamos. Estas etiquetas indudablemente fueron creadas por nosotros, como así también los seres humanos somos los encargados de calificar a una persona de hombre o de mujer de acuerdo con sus genitales y de una manera absolutamente arbitraria, ya que en realidad nadie nació con una etiqueta en la frente que diga si es hombre o mujer, por lo cual se podría decir que lo más coherente sería que los utilicemos para calificar a aquello que también pertenece al plano del ideal, y los transexuales hombres son mujeres en el plano ideal no material, de lo cual se infiere que los calificativos mujer y hombre o femenino y masculino deberían aplicarse en función del plano ideal y no del plano material. Pero ahora usted podría intentar demostrar que las personas ya provienen al mundo con instintos femeninos y masculinos y con una identidad masculina o femenina, alegando que de no ser así el experimento de David Reimer habría sido exitoso. A continuación explicaré de qué trata este horrible experimento. Resulta que el investigador John Money había quedado impresionado por el argumento de que la identidad sexual es una conducta socialmente establecida, y utilizó para probarlo a David Reimer, de pocos meses, quien había sufrido una circuncisión mal practicada. En el experimento se le asignó una identidad femenina y una operación de adecuación de sexo, y bajo el nombre de Brenda, fue criado por sus padres bajo esta nueva identidad. El experimento fue un completo fracaso, puesto que el sujeto siempre se reconoció como un hombre heterosexual y de hecho en el futuro se casó con una mujer y tuvo hijos, cambiándose su nombre a David. A los 20 años, después de años de terapia y de varios intentos de suicidio, David fue informado de todo y decidió realizarse una nueva intervención quirúrgica. Finalmente se suicidó antes de los 40 años por motivos poco precisos. Este hecho nos demostraría que existen ciertos impulsos naturales en el cerebro que provocan que nos identifiquemos más con una mujer o más con un hombre, pero lo cierto es que el género continúa siendo una construcción social, simplemente porque el hecho de que ciertas personas se sientan más identificadas con el género femenino o el género masculino por naturaleza, solo demostraría que el cerebro posee determinadas inclinaciones naturales, debido a que segrega hormonas que condicionan nuestro comportamiento. Pero que este comportamiento sea femenino o masculino depende de lo que nosotros entendamos como femenino o masculino. Es decir, David Reimer poseía un comportamiento innato al que podríamos etiquetar como típicamente masculino y posteriormente se sintió identificado con los hombres debido a que este comportamiento era calificado como masculino por la sociedad y porque por lo general los hombres presentan este comportamiento.
pero el hecho de que este comportamiento sea innato no significa que el mismo sea un comportamiento típicamente femenino o masculino por naturaleza, ya que estas son categorías que han sido inventadas por nosotros para clasificar estos comportamientos a través del lenguaje, el cual también es una invención humana. De hecho, si este comportamiento, que suele asociarse más al género masculino, fuese masculino por naturaleza misma, entonces las mujeres que poseen un comportamiento que es considerado como típicamente masculino no podrían existir, y de hecho existen, lo cual contradice la afirmación de que este comportamiento, al que nosotros consideramos como propio del género masculino, sea algo masculino per se, ya que de ser así entonces no deberían existir mujeres que presentan un comportamiento típicamente masculino. En síntesis, existen ciertos comportamientos que son innatos por naturaleza, pero nosotros decidimos encasillarlos como comportamientos típicamente femeninos o típicamente masculinos. Pero la verdad es que estos comportamientos pueden estar presentes en ambos sexos de una forma inherente, y con ambos sexos me refiero a que puede suceder que una persona de sexo biológico femenino nazca teniendo un comportamiento típicamente masculino y viceversa. Por lo tanto, este experimento no demuestra que las categorías hombre y mujer sean inherentes a la naturaleza humana o que existan comportamientos típicamente masculinos o típicamente femeninos por naturaleza, sino que más bien demostraría que existen ciertos comportamientos que son inherentes a la persona humana y que nosotros luego catalogamos de forma subjetiva y arbitraria como comportamientos típicamente masculinos o femeninos. Por no mencionar que el caso de David Reimer no les da la razón a los liberales conservadores, puesto que el hecho de que hayan tratado a un hombre cisgénero como una mujer y que éste no se haya autopercibido como mujer, justamente demuestra que es inhumano y cruel tratar a una persona que no se identifica con el género masculino como si fuese un hombre y a la inversa. David Reimer no se identificaba como mujer, y es por eso que terminó suicidándose, ya que lo trataban como mujer, siendo que él no se autopercibía como una mujer. David Reimer no se identificaba como mujer, y es por eso que terminó suicidándose, ya que lo trataban como una mujer, siendo que él no se autopercibía como una. Y lo mismo le sucede a los transexuales cuando son tratados como si fuesen hombres, cuando no se autoperciben como hombres. Pero regresando al kit de la cuestión de este video, ¿sería lógico y lícito permitir, por ejemplo, que una persona transexual sea tratada como del género o sexo con el cual ella misma se autopercibe? ¿Sería lícito permitir que esta persona porte un DNI que coincida con el género con el cual esta persona se siente identificada? Hay ciertos argumentos mediante los cuales se intenta alegar que no deberíamos permitir que las personas transexuales gocen de estos derechos. A continuación, imaginemos un debate o una conversación con Agustín Laje. Laje podría decir que el hecho de que los transexuales se perciban a sí mismos como mujeres no implica que de verdad lo sean, porque él podría decir tranquilamente que se autopercibe como Messi y no por ello esto significaría que en realidad sea Messi. Que, bueno, insisto, como se dice ahí en la pregunta, que somos libres de disponer de nuestro cuerpo, pero que hay algo que tiene que ver con la autopercepción, que es una idea que deviene de la ideología de género. Cada uno se puede autopercibir como tenga ganas. Es decir, si yo me autopercibo como Lionel Messi, por ejemplo, bueno, yo no tengo el derecho de pedirle al Barcelona que me contrate. ¿No? Porque dudo hacer algún gol como él. De la misma forma, si alguien se autopercibe, si un hombre, por ejemplo, se autopercibe como mujer, está excelente, el Estado lo tiene que reconocer, digamos, darle la libertad para hacerlo, pero no me tiene que obligar a mí, por ejemplo, a poner un cupo en mi empresa. Sin embargo, la ideología de género plantea identificar su género de acuerdo a cómo se sienten las personas, independientemente de su ideología, y no de acuerdo a cómo la sociedad los encasille según su aspecto físico o génoma. Al fin y al cabo, lo que importa a la hora de definir la sexualidad es cómo la persona se sienta sexualmente, puesto que la sexualidad es personal. El hecho de creerse Messi ya no es algo personal, dado que involucra a otra identidad, a una personalidad ajena. En cambio, los transexuales no emulan la personalidad de otro individuo, no creen que son otro individuo ajeno a ellos, sino que por el contrario lo único que hacen es manifestar su propia personalidad, su propia identidad. Por lo tanto, el argumento que hace mención a Messi no tiene ninguna relación con el tema que se está discutiendo, y se incurre en una falacia al decir que la sexualidad es lo mismo que el delirio de un loco que cree que es una persona que no es. El loco cree que tiene la misma personalidad que otra persona. En cambio, el transexual tiene una personalidad propia y tiene la suficiente capacidad de discernimiento para diferenciarse de otra persona y saber que no es igual a ningún sujeto que es ajeno a sí mismo. Y esto demuestra que el transexual está cuerdo a diferencia del loco.
Si un transexual creería que se llama Paris Hilton y que sin lugar a dudas es Paris Hilton, en este caso el transexual sí estaría enajenado, puesto que creería que es otra persona que no es. En cambio, cuando afirma que es mujer, no está creyendo que es otra persona, porque realmente siente que es una mujer. Y el hecho de que sienta que es una mujer no implica que crea que es otra persona. Estaría loco en el caso de que crea que es alguien que no es. Lo cual en su caso personal sería creer que es hombre, cuando en realidad se siente como una mujer. Lo que pasa es que todo razonamiento puede ser refutado si lo llevamos a un extremo, y sobre todo si lo ridiculizamos a través de falacias de falsa analogía. Por ejemplo, uno también se podría argumentar que con el criterio de que la biología es lo único que determina la esencia de nuestro ser, entonces se tendría que aseverar que dos gemelos son iguales solo porque poseen el mismo ADN y la misma apariencia. Sin embargo, no existe ninguna persona que sea tan extremista como para llegar a semejante conclusión absurda, porque entendemos que los seres humanos no solo nos distinguimos por nuestra biología, sino también por nuestra psique y nuestra personalidad. Por lo tanto, un transexual sería un hombre biológicamente, pero no lo sería en el plano ideal, esto es, el plano de las ideas. Ahora bien, dado que las denominaciones y etiquetas de lo masculino y de lo femenino fueron concebidas mediante la imaginación, al igual que todas las palabras que conforman nuestro lenguaje, ya que aunque nosotros decidimos que aquel humano que tiene pene se llama hombre y que aquel humano que nace con vagina se llama mujer, entonces estas categorías pertenecen al plano de las ideas. Por tanto, lo más lógico es que estas etiquetas sean asignadas de acuerdo a las ideas de la persona en cuestión, en lugar de su mera biología. Pero ya que se insiste tanto con la biología, se ha podido demostrar que los transexuales no son iguales a los hombres con respecto a la biología, dado que se ha podido comprobar que los cerebros de los transexuales son diferentes a los cerebros de los hombres cisgénero. Empleando las técnicas de neuroimagen, los investigadores constataron que el grosor de la corteza de los varones que se sienten mujeres es diferente al del resto de los hombres, que por lo general tienen la corteza más fina y se parece más al de las mujeres. Por el contrario, en el caso de las mujeres no hay diferencias, es decir, el espesor de este tejido se corresponde con su sexo biológico. Sin embargo, el volumen de uno de los núcleos subcorticales del cerebro de ellas es similar al masculino, lo que indica que las mujeres transexuales se diferencian en las estructuras subcorticales. Este estudio fue realizado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es por eso que el cerebro de un transexual es más similar al de una mujer. Esto prueba que un transexual es una mujer en un cuerpo de hombre, dado que su cerebro es femenino pero su cuerpo es masculino. Entonces, si existen evidencias científicas de que existen diferencias biológicas entre los transexuales y los hombres y género, resulta de toda falsedad decir que son biológicamente hombres en el aspecto meramente biológico. Sin embargo, algunos podrán opinar que los genitales son más importantes que el cerebro en el terreno de las ciencias biológicas, para definir si alguien es hombre o mujer. Pero lo cierto es que esto solo constituye un juicio de valor que carece de todo fundamento científico y que es subjetivo. ¿Por qué el género es definido por los genitales y no por la estructura biológica y tangible de un cerebro? Además, no entiendo por qué aquello de los documentos escandaliza tanto a los conservadores. Es sabido que los hermafroditas, al no ser completamente hombres ni mujeres, pueden elegir el sexo que figuraría en un DNI en algunos países. Por lo tanto, es imposible sostener que lo único que define un individuo es su biología, genital, ya que de ser así tendremos que afirmar que los hermafroditas carecen de identidad sexual o que no tienen género. Pero de hecho sí pueden tenerlo, y de hecho tienen una identidad sexual definida. Y no se podría decir que esto se debe a un trastorno mental, como se admite en el caso de los transexuales, porque ellos son hombres y mujeres al mismo tiempo, por lo cual queda comprobado que la identidad sexual, en definitiva, consiste en una cuestión de autopercepción a diferencia de la altura, la edad, etc. Además de que con el criterio de que los datos biológicos siempre deben coincidir con los papeles legales, entonces no podríamos permitir que una persona figure como el padre de un chico en el caso de que no sea su padre biológico. Es decir, no deberíamos permitir que en los papeles una persona sea considerado como el padre de otra persona si no lo es en el plano de la biología. Por lo tanto, la adopción en este caso no debería estar permitida, o debería estar permitida, pero el padre no debería figurar, el adoptante no debería figurar como el padre del adoptado, lo cual no tiene ningún sentido y es innecesario.
A propósito del argumento sobre los gemelos, alguien podría llegar a alegar que en realidad dos gemelos nunca podrían ser idénticos debido a que nacen con diferentes huellas dactilares. Pero lo cierto es que las huellas dactilares no constituyen una característica biológica, sino que las huellas dactilares son más bien una marca que se hacen los bebés, digamos, cuando están adentro de la panza de la madre. Es por eso que no todos tenemos huellas dactilares diferentes, porque lo que sucede es que los bebés, con el movimiento que realizan adentro del vientre materno, terminan generándose esas huellas dactilares. Pero no constituyen un hecho biológico, sino que es una marca, como lo puede ser la marca que me puedo hacer yo cortándome con una navaja, por ejemplo. No es un hecho biológico. De todas formas, se sigue demostrando que es completamente arbitrario tomar una característica biológica determinada para constituir un grupo a partir de esa característica biológica. Y es muy reduccionista decir que dos personas son iguales solamente porque son similares en un aspecto, como lo puede ser, por ejemplo, el género o incluso la raza. Es totalmente arbitrario decir que una característica biológica es absolutamente importante y prioritaria a la hora de definir la identidad de un ser humano, digamos, ¿no? Pues se están dejando de lado, se están excluyendo un montón de características que también son importantes, como las características psicológicas, de la personalidad, etcétera. Un ser humano no solamente se define por sus características biológicas, sino también por sus características psicológicas, por su personalidad, etcétera, etcétera. Bueno, y hasta acá llegamos con este video, espero que les haya gustado. Por favor denle like, compártanlo con sus amigos, etcétera. Gracias.